Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todo murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Dios es Dios de vivos. Encontramos hoy en el Santo Evangelio de San Marcos una discusión en la que los saduceos, queriendo ponerle una trampa a Jesús, al preguntarle sobre un posible problema en la resurrección de los muertos, Jesús responde con una claridad que a nosotros nos llena también de alegría y de confianza, cuando nos dice que Dios es un Dios de vivos. Es decir, para Dios todos estamos vivos. Para Dios todos estamos llamados a la vida. Nosotros conocemos a Dios como el Dios de la vida, como el Señor de la vida. Hoy también hemos escuchado, por ejemplo, en la primera lectura, en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, una expresión muy hermosa. Dios nos ha dado un espíritu de energía, de amor y de buen juicio. Y esto debe estar muy claro para nosotros los cristianos, especialmente en estos días difíciles por los que estamos pasando. A propósito de la pandemia, muchos miedos se han desatado en nosotros. El COVID ha provocado el miedo de salir, el miedo de comunicarse, el miedo de abrazar a nuestros seres queridos. Nos ha llevado también a encerrarnos en nuestros hogares en la medida de lo posible, y esto genera también a veces conflictos, algunas veces cierta depresión, porque nosotros estamos hechos para salir, para convivir, para compartir, y el aislamiento también produce en nosotros ciertas angustias y en algunos casos hasta depresión. De hecho, estamos caminando hacia la nueva normalidad, con una confusión en la que todavía habiendo cifras tan altas de contagiados y de defunciones, se intenta retomar la economía del país, porque efectivamente hay quienes ya no aguantan, y este es otro miedo: ¿aguantamos o no aguantamos? ¿Tendremos o no tendremos lo suficiente para lo mínimo, lo más elemental como es alimentarnos? Por eso, en realidad, se generan muchos miedos. Por eso, nosotros volvemos la mirada hacia Dios
pedimos que Él nos siga cuidando, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia y de cuidar a los miembros de la comunidad más vulnerables. Por ejemplo, a los más pobres. Por ejemplo, a los que tienen miedo y viven con angustia estos días. A todos los más débiles. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros a veces estamos paralizados también por esta situación? Primero, nosotros no podemos ser insensibles, porque Dios, que es Dios de vivos, nos llama a nosotros también no solamente a confiar en la vida después de la muerte, sino desde ahora comprometernos como hijos del Dios de la vida a ser también transmisores de la vida y de la vida plena y de la vida en abundancia y de la vida activa. Nosotros estamos llamados a ser también las manos de Dios para acariciar, a ser las manos y la voz de Dios para consolar, para confortar a los que tienen una situación todavía más difícil que nosotros en su vida. No podemos dejar solo al doliente, no podemos dejar solo al que tiene necesidad, al que sufre en su corazón. A nosotros nos toca también reavivar la esperanza y reavivar la fe en la comunidad, porque Dios en quien nosotros creemos es un Dios de vivos. Y nosotros tenemos que ser testigos de esa presencia de la vida que Dios nos ha dado en este mundo. Por eso, queridos hermanos, aquí también miramos cómo el Dios de los vivos está muy atento a todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y por lo tanto Él está con nosotros, y esto debe ser una convicción, especialmente en estos días. Está en nuestro dolor para acompañarnos. Está también en nuestros miedos. Está también en nuestra lucha de cada día por cuidarnos y cuidar a los demás. Que Dios los bendiga. Que Dios nos acompañe a todos. Vamos a seguir caminando. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos cada semana en Evangelio